Hoy les quiero presentar a Carlos Carzolio. Les voy a leer un poco de la reseña de él. Es considerado internacionalmente uno de los mejores alpinistas de la historia. Siendo adolescente, destacó en la escalada de roca vertical y la apertura de nuevas rutas. En 1996 completó los 14 8000 sin tanques de oxígeno. Las 14 montañas más altas del planeta, siendo el cuarto en el mundo y el primero en América Latina en lograrlo. Solo 5 alpinistas han abierto varias rutas en solitario en montañas de 8000 metros. Carlos es uno de ellos. Para compartir las enseñanzas de la montaña, ha impartido más de 1500 conferencias en temas de innovación, liderazgo y trabajo en equipo, con el tema "La montaña más alta está dentro de ti". Fundó en 1992 el primer centro de capacitación vivencial en México, que ha atendido a más de 75,000 participantes de 500 empresas internacionales. En 1996 construyó el escalódromo más grande de Latinoamérica, de donde han salido varios de los nuevos valores de la escalada en México. Al retirarse del alpinismo profesional, en su momento cumbre, en 1998 evolucionó hacia otras disciplinas. Como piloto de parapente, ha realizado vuelos de más de 200 kilómetros en Brasil y participó en la primera edición de la competencia para alpinismo más dura del mundo de los X-Alps, la travesía de los Alpes. En 2007 realizó la primera travesía de un continente de océano a océano en parapente sin motor, cruzando México por el eje neovolcánico. Un reto a nivel mundial liderado por un equipo mexicano en territorio mexicano e inaugurando 50 nuevos despegues sin tirar un solo árbol. Como padre de 5 hijos, consciente de la importancia de la educación temprana, la conservación del medio ambiente y la solidaridad social, se ha dedicado desde 2003 a impulsar nuevas tecnologías, innovando en la rehabilitación de evidencia marginal, de vivienda marginal y la arquitectura orgánica. Carlos aplica su creatividad y experiencia en la creación de esculturas monumentales interactivas para parques públicos, diseñadas para que niños, jóvenes y adultos exploren, aprendan, descubran y apliquen actitudes y aptitudes que les permitan elevar su potencial y mejorar su calidad de vida. Son diseños vanguardistas que desafían la gravedad y tienen un gran impacto social. Ha creado los primeros parques escultóricos vivenciales del mundo que combinan arte monumental, exploración, deportes y el aprendizaje de matemática, física, óptica, acústica, biología, hidráulica, entre otros. La esencia de su arte, Carzolio la resume en la escultura "Eres tú". Carlos piensa que esculpir es lo que más le recuerda a la escalada de nuevas rutas. Es la continuación de una pasión que inició cuando, siendo niño a los 11 años, creaba piñatas escultóricas para financiar sus esculturas. Ingeniero civil, ha recibido premios en muchos campos como ecología, mérito editorial, el Nacional del Deporte y Deportista del siglo XX, así como reconocimientos internacionales. Ha producido más de 50 documentales de alpinismo para la televisión europea y en México. Con mucho gusto les presento a mi Carlos Carzolio. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Pues para mí es un gusto estar aquí en esta evolución que está viviendo la Universidad de San Marcos, que a partir de ahora será un espacio donde la calidad educativa irá creciendo mientras se mantiene un buen costo y pues con programas de estudios y con una filosofía. Yo tengo la oportunidad de conocer a Alejandro Vaselis pues desde hace muchos años y hemos estado juntos en diferentes programas de cuestiones de tecnología, porque yo estoy muy metido en la ciencia y hemos hecho varios proyectos de desarrollos tecnológicos. Así que me dio un enorme gusto cuando él decidió dar un nuevo impulso a San Marcos y ofrecer una calidad educativa enfocada, pues, a todos ustedes, a todos los que van a entrar en esta escuela.
Y yo lo que vengo a hablarles es de un mundo. ¿Puedes poner la otra presentación? Vengo a hablarles de la montaña. Ese es el mundo en el que yo aprendí más cosas cuando era joven. Y lo que aprendí en la montaña lo apliqué en otras disciplinas en la vida. Y ustedes tienen aquí al lado pues una bellísima montaña, el Nevado de Toluca, y estamos aquí en sus laderas. Yo ya soy un viejo de 63 años y voy a hablarles desde esa postura de toda una experiencia de vida a ustedes que son muy jóvenes. Y lo que quisiera pedirles es que se den cuenta que todos tenemos nuestras propias montañas en la vida. La montaña es un símbolo de esfuerzo, es un símbolo de lucha, de planeación, de trabajo en equipo, de toma de riesgos, de todas las cosas que se requieren en la vida, y cada uno de ustedes tiene sus propias montañas. En este caso, su montaña escolar, pero tienes tu montaña familiar, tu montaña deportiva si practicas un deporte. Cada quien tiene sus propias montañas en la vida y todas se parecen. Y para todas esas montañas se requiere lo mismo. Para poder lograr tus sueños se requiere lo mismo que se requiere en las montañas. Y más que nada, cuando escoges retos difíciles, como estudiar una carrera universitaria, yo hice eso. Yo en la montaña escogí retos difíciles. A mí no me gustaba ir por las rutas fáciles, sino que escalaba por las paredes más difíciles, las paredes más verticales. Por ejemplo, esa montaña está en el Círculo Polar Ártico, cerca del Polo Norte, y es una pared vertical de 1000 metros, es 1 kilómetro vertical de escalada en roca, que requiere una preparación enorme, que requiere una precisión, requiere un entrenamiento, requiere haber leído mucho sobre ese mundo para aprender de los errores del pasado y de los aciertos. Y pues yo me dediqué a subir montañas por todo el mundo, por las paredes más difíciles. A la fecha, la mayoría de las rutas más difíciles que hice, nadie ha podido repetirlas. Y yo empecé a escalar pues cuando era un niño. Mis padres eran alpinistas. A mis padres les gustaba subir al Nevado de Toluca, al Iztaccíhuatl, al Popocatépetl. Y nací en esa familia de alpinismo. Mi madre, curiosamente, mi madre fue maestra de escuela. Mi madre, cuando era muy pequeña, tenía 5 años, perdió a su padre, su papá murió, y se quedaron sin ingresos económicos, y tuvo una infancia muy difícil, con muchas carencias económicas. Ella fabricaba sus propios cuadernos para ir a la escuela. En una imprenta de la zona donde ella vivía, le regalaban el papel que sobraba en la imprenta, el papel que estaba dañado, y pues entre ella y mi tía, su hermana, hacían su propio pegamento casero, y con ese pegaban las hojas y hacían sus cuadernos para poder estudiar.
Así que mi madre se las vio duras cuando era niña y en cierto momento, no sé por qué, cuando era ella una adolescente, se le ocurrió que quería subir al Iztaccíhuatl, que quería subir montañas. Fue una ocurrencia que tuvo, pero no tenían dinero, no tenían forma de ir a las montañas. Y continuaron ellas estudiando hasta que lograron convertirse en maestras de primaria en la Escuela Normal Superior, allá en la Ciudad de México. Y una vez siendo maestras, pues ya empezaron a ganar dinero para poder comprarse el equipo de alpinismo y poder empezar a ir a las montañas. Y entonces entraron a un club de alpinismo y ahí fueron aprendiendo, y ahí conoció a mi padre. Mi padre tenía una historia muy similar. Venía de una familia donde había habido muchas carencias económicas, pero logró con un gran esfuerzo tener una carrera universitaria, y él fue ingeniero químico y se conocieron. Mi padre también le gustó desde niño. Él vivía en la ciudad de Orizaba y desde niño se iba caminando a los montes, a los cerros, y con los años pues terminó subiendo el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Ellos dos pues se conocieron y pues resulta que mi madre subió embarazada al Iztaccíhuatl y yo tenía 7 meses de embarazo y yo iba allá adentro súper cómodo. No tuve que hacer esfuerzo para subir mi primer montaña hasta la cima del Iztaccíhuatl. Así que desde joven, desde niño, mi madre decía que aprendí a trepar piedras antes de gatear, porque me ponía ahí junto a una piedra fácil, no una piedra así, y me trepaba. Y de que tengo memoria me gustaba escalar. Y pues me dediqué a eso. Era mi deporte desde niño y empecé a escalar paredes más grandes. A los 8 años ya estaba haciendo escaladas pues de 30, 40 metros, a los 9 años pues de 60, 80 metros. Paredes de roca en diferentes lugares, más que nada por el Chico, en Pachuca. Y así fueron pasando los años de soñar y años de pensar y de leer. Algo de lo que más me fue útil en la vida fue leer las aventuras, leer las historias de los grandes escaladores del pasado y cómo se habían matado algunos y cómo otros no. Y me enfoqué mucho en aprender de los errores, leer cómo habían sido esos accidentes y cómo evitar que se volvieran a dar. Esa es la única forma en que puedes aprender a fondo a tomar riesgos. El alpinismo es un deporte extremadamente peligroso y más lo que a mí me gustaba era escalar solo, escalar sin cuerda, escalar pequeñas rocas. En esa época de niño no eran muy grandes cuando iba sin cuerda, pero el riesgo de caerte, aunque sea de una roca pequeña, cuando vas sin cuerda, pues te puedes romper un pie o algo más grave. Así que me dediqué a prepararme para luego, al paso de los años, cuando yo ya tenía en la adolescencia, a los 18, 19 años, empecé a hacer paredes muy grandes, como el Capitán en Yosemite, que tiene 1000 metros de pared, y muchas paredes en México. Hay todo tipo de escaladas. Aquí ustedes tienen cerca, en Calimaya, hay unas rocas muy bonitas para escalar.
Y después, al paso del tiempo, logré escalar paredes como esas enormes paredes de roca y hielo, con roca deleznable, roca que se rompe. Pero para lograr eso, lo que tuve que hacer fue prepararme, imaginar a lo que yo quería ir y prepararme al máximo. ¿Cómo era esa preparación? Bueno, cultural, por supuesto, leer, pero lo más importante era escalar, ir adquiriendo experiencia, saber cómo usar el equipo, saber entender el clima y cuando pudiera haber tormenta. Y una de las cosas más importantes era fortalecer tu cuerpo, fortalecer los dedos. Y entrenaba pues muchos ejercicios como los gimnastas, hacer cuerda, hacer argollas, hacer barras, hasta que en cierto momento, que ya tenía una capacidad física avanzada, me propuse hacer barras con un dedo de una mano, es decir, elevar todo tu peso con un solo dedo de una sola mano. Y me enteré de que quien tenía el récord mundial de hacer barras con un dedo de una mano era el medallista olímpico de oro de argollas, un ruso. Y ese ruso podía hacer barras con un dedo. Y lo que yo dije, bueno, el ruso es un ser humano, no es un alien. Si el ruso puede, pues yo puedo. Tiene que haber alguna forma. Y me di cuenta que esa forma requería muchísimo tiempo. Hice todo un programa y me tardé muchos meses hasta que finalmente logré elevar todo mi cuerpo con un solo dedo de una mano. Y después pues llegué a hacer más de 10. El ruso hacía más, pero aún así, cuando tú le platicas a la gente de que hacía barras con un dedo de una mano, pues mucha gente no lo cree porque es algo como que parece imposible. Pero si ustedes se meten a YouTube y le preguntan y entran, van a poder encontrar videos donde van a ver a escaladores o gimnastas o monjes Shaolin que hacen barras con un solo dedo de una mano. Es posible. Es posible hacer esas cosas que parecen imposibles cuando tú te preparas. Y con esa preparación, yo hacía muchas cosas todo el tiempo estaba entrenando. Cuando estudiaba en casa, tenía a mi lado una cubeta con hielos, donde tenía metida una mano y al rato la otra, para adaptar las manos al frío. Y nadaba en agua helada para adaptar el cuerpo al frío. Y dejaba de comer durante días para adaptar el cuerpo al hambre, o de beber, que es más difícil, para adaptar el cuerpo a la sed. Dejaba de dormir varios días para adaptar el cuerpo a la falta de sueño. Y todo ese entrenamiento, cuando tú te preparas en la vida, finalmente logras hacer grandes escaladas. En todo lo que hagas logras progresar y logras escalar picos como este. Por ejemplo, esta es una de las montañas más emblemáticas dentro del mundo de los escaladores, o sea, del alpinismo más difícil. Esta montaña pues es muy diferente a una montaña sencilla como es el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca lo puedes subir corriendo. Cuando yo entrenaba lo llegué a subir en 21 minutos. Y pues vas corriendo. Entrenaba mucho en nuestros volcanes, pero precisamente para hacerlos rápido, para entrenar. Pero lo que es el nivel alpinístico lo desarrollaba en las grandes paredes. Y tuve oportunidad de escalar esta montaña que se llama el Cerro Torre. Esa pared que ven ahí, esa flama de roca,
ese grito de roca al cielo, es una pared enorme. Lo que están viendo es alrededor de 1500 metros de pared de roca y hielo, que está al final del continente americano, en la Patagonia. Yo soñaba con esa montaña desde niño, pero sabía que para poder lograrla requería una enorme preparación, y por eso me preparé. Hasta que ya cuando era grande, pues la logré escalar, pero no fue fácil. Esa montaña es azotada por tormentas muy constantes, por eso ven que tiene hielo hasta en las paredes desplomadas. Para poder escalarla tienes que ser muy veloz y tienes que estar muy bien preparado. Tienes que ser muy veloz porque si te agarra una tormenta de esas, probablemente te matara. Así que no fue fácil. Para poder subir esa montaña lo intenté en 8 ocasiones. 8 ocasiones en las que 7 ocasiones previas, o sea, en la 8ª ya lo logré. Pero en las 7 anteriores hubo momentos en que ya estábamos muy cerca, pero hubo que tomar la decisión de bajar porque venía alguna tormenta para poder sobrevivir. A veces en la vida hay que echarse un poco para atrás y esperar la oportunidad o prepararte mejor para poder lograrlo. Así que al 8º intento finalmente logré escalar esa preciosa montaña que se llama el Cerro Torre. Mi vida fue dedicada a las escaladas más difíciles en muchas partes del mundo. Fue algo que no solo fue un esfuerzo físico, sino también, por supuesto, la cuestión intelectual, la cuestión de conocimiento, de aprender de los libros y de aprender también la cuestión mental, cómo controlar tu cuerpo, cómo controlar los miedos para poder lograr las cosas. Y una cuestión muy importante era la cuestión financiera. La escalada es un deporte que se va volviendo muy caro. Al principio es muy barato, es más barato que el fútbol. No necesitas un balón, no necesitas ni unos tenis, puedes escalar descalzo. Como yo escalaba muchas rocas, treparte a un árbol o trepar rocas pequeñas, no necesitas nada. Puedes estar hasta encuerado o en short y estar escalando la pequeña piedra. Es muy barato, no requieres ni balón, pero conforme lo vas queriendo hacer más complicado, paredes más grandes, se vuelve un deporte muy costoso. Entre ellos los viajes, los traslados a esos lugares pues son muy caros. Yo sabía eso cuando era niño. Y en mi casa nunca nos faltó nada, siempre hubo comida, pero el máximo puesto de mi padre pues nada más fue una jefatura y no había ingreso para andar haciendo escaladas serias. Éramos 7 hermanos, yo era el mayor, así que había que buscarse la vida. Y desde chico empecé a fabricar mi propio equipo. En la máquina de coser de mi madre, yo hacía mis mochilas de escalada, mis arneses, combinando entre la máquina de coser de mi padre y de mi madre y un pequeño cuartito donde mi papá tenía herramientas y a él le gustaba mucho la mecánica y arreglar lavadoras, licuadoras y demás. Y pues yo combinaba esas herramientas junto con lo que mi madre sabía de coser y me hacía mis arneses de escalada, la mochila, las chamarras, la ropa, los gorros, porque no había suficiente dinero, así que había que
buscar. Y al paso de los años fabriqué unos zapatos de escalada y después ya pude comprar otros tenis de escalada, pero yo los reparaba, yo les cambiaba las suelas. Aprendí pues ese oficio del zapatero, de cuando cambias las suelas. Pero aún así eso no era suficiente. Había que conseguir más dinero para poder hacer escaladas. Así que en la secundaria me convertí en fabricante hacía collarcitos, compraba láminas de acrílico de 1.22 por 2.44 y las subdividía en pequeñas piezas, las cuales yo les daba alguna figura geométrica, porque desde niño me ha gustado el arte, me ha gustado la escultura. Yo también soñaba con hacer escultura, y uno de los primeros libros grandes que leí fue sobre la vida de Miguel Ángel. Tenía yo como 8 o 9 años, y se me quedó muy grabado cómo las manos del escultor y la forma de imaginar una pieza es muy parecido a como tú imaginas una escalada. El proceso mental en 3D es el mismo, es muy parecido. Cuando tú imaginas una nueva ruta de escalada, es muy similar a como imaginas hacer una escultura. Y yo pues he esculpido en mi cabeza desde hace muchos años. Y es un proceso muy bonito, porque el cerebro es el laboratorio más barato. No gastas, más que la energía de lo que comes y demás, para pensar. Y pensar en 3D es sumamente importante. Y hay que ser muy cuidadosos en estas épocas de las pantallas digitales, de todas las simulaciones en computadora, que te pueden dar como una idea de la tercera dimensión, pero te la van quitando a ti. Es muy importante que el cerebro no pierda esas capacidades, que tú puedas imaginar escenarios de lo que quieres hacer en la vida en tercera dimensión, pero que no pase lo que ha venido pasando con muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo era niño, todo mundo se sabía 10, 20, 30 teléfonos, números de teléfono, del primo, de la abuelita, de la familia, de la mamá, te sabías muchos teléfonos. Actualmente ya casi nadie memoriza teléfonos. Es una pérdida intelectual, es un daño a la capacidad del cerebro humano. En esas épocas del alpinismo, yo me preparé mucho en cuestiones de orientación, de poder moverte en un bosque sin lámpara, de poder sentir las sombras. La orientación es algo sumamente importante en la vida humana, y en el caso del alpinismo y la escalada también, porque está la orientación vertical y regresar, por ejemplo, en una tormenta, haber memorizado el camino. Así que me convertí en un experto en orientarme, en saber siempre dónde está el norte, en ubicar que los árboles tienen más musgo del lado norte y muchos otros detalles que los animales saben y los humanos también, porque tenemos células con magnetismo en nuestro cerebro, así como las palomas
mensajeras logran regresar a su lugar, así también los humanos. Pero me preocupa muchísimo que actualmente todo mundo usa su celular para orientarse. Ya no traes el 3D de las calles en la cabeza. Y se hizo un estudio en Nueva York. En Nueva York resulta que hace 25 años se había hecho un estudio de la enorme memoria que tenían los taxistas. Era impresionante, los taxistas de Nueva York se sabían de memoria toda la ciudad. Y yo lo viví cuando llegué a ir a Nueva York. Le decías una dirección al taxista y sin ver ningún mapa y todo, ya sabía, sí, queda entre tal calle y así y tal, nos vamos a ir por aquí, y llegaba al lugar. Bueno, ese mismo estudio se repitió hace poco y resulta que no saben orientarse los taxistas actuales porque dependen del GPS. Es otra pérdida de las capacidades humanas. La tecnología no debería de ser para dañar las capacidades humanas, sino para exponenciarlas. Así que es muy grave que se esté perdiendo la memoria, que se esté perdiendo la orientación y otras capacidades humanas, entre ellas la imaginación en tercera dimensión. Que puedas imaginar escenarios de lo que quieres en tu vida y al imaginarlos una y otra vez y al ir mejorando esa escena, se va convirtiendo en una realidad, porque todo tu ser se enfoca a lograrlo. Así que aléjense de las pantallas, úsenlas. Investiga, aprovecha, pero no te llenes de basura porque Internet tiene lo mejor del mundo, la mejor información y la peor. Te hace perder el tiempo, te afecta la vida. Y yo estoy muy preocupado porque ustedes son muy jóvenes, pero hay una generación arriba de ustedes que es llamada la generación X, que es gente que tiene alrededor de 20 años ahorita, y que se han venido haciendo varios estudios porque esa generación está sufriendo una gran depresión. No están motivados muchos de ellos y creen que no vale la pena el esfuerzo y que las cosas han venido empeorando y que el planeta está contaminado y que hay mucho crimen. Y se hicieron unos estudios y resulta que la causa de esto es por el daño que vivió. Esa fue la primer generación que desde que nacieron había tabletas, había teléfonos celulares, había pantallas. Y resulta que está relacionado con el sobreuso de las pantallas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando un videojuego en la pantalla o en el teléfono, obtienes dopaminas. Tu cerebro genera un neurotransmisor que es como una droga que se llama dopamina. La dopamina es sumamente útil y te da felicidad momentánea. Y esto nos lo dio la naturaleza cuando logras cosas, cuando logras trepar un árbol, cuando logras saltar hasta donde querías, cuando logras cruzar un río, cuando logras enamorar a una niña, cuando tienes logros, se genera dopamina y entonces la dopamina está enfocada al progreso. En cambio, en los videojuegos es al revés. Está enfocado al retroceso, al daño del cerebro humano. Sean muy cuidadosos. Lean, aprendan de los libros. Trepen árboles, crucen ríos.
No crucen ríos en Mario Bros. Crucen ríos de verdad. Mójense los pies. Caminen en el pasto descalzos. Salgan a observar las estrellas. No hay que permitir que vivamos a través de una pantalla. Y para lograr las cosas en la vida, te tienes que preparar en muchos campos. Y más cuando esté en riesgo la vida, como en esos casos de la montaña, es claro que está en juego la vida. Y eres muy realista, no te engañas a ti mismo. Quiero pedirles que imaginen que vas al examen final de matemáticas. Y pues, ¿cómo estás antes del examen? Pudiera haber mucho temor, porque pues, es el examen de matemáticas o de física. Te preocupa. Pero ¿sabes cómo te quitas los miedos? Si te preparas. Y una forma que yo tengo para prepararme en todo reto pienso, ¿qué pasaría si me mataran si no lo logro? Es decir, imagínate que en el día del examen de matemáticas hay una pistola en el escritorio del maestro y si no sacas arriba de 8, te matan. Ay, caray. Pues entonces, si eso fuera real, ¿qué harías? Te preparas. No hay autoengaño. Sabes que si no te preparas te van a matar. Así que no vas al examen, no vas, sino hasta que estás preparado. Lo mismo era en el alpinismo. Yo no iba a las paredes con que soñaba, sino hasta que estaba preparado. Y asumía el riesgo al imponderable, pero iba preparado al máximo. Cuando llegas al examen de matemáticas bien preparado, no tienes miedo. El miedo se fue. El miedo desaparece cuando tienes respeto por lo que haces y te preparas. Entonces llegas al examen de matemáticas, priorizas, resuelves las más difíciles, regresas, corriges y hasta entregas con tiempo de sobra e incluso sabes más o menos cuánto vas a sacar. Eso es el gran regalo de la preparación, de respetar lo que haces. Si quieres ser bailarina, requiere un enorme esfuerzo ser bailarina. Cómo dar cada paso, cómo guardar el equilibrio, cómo girar. Si quieres ser futbolista, los mejores futbolistas leen el campo, se adelantan a la jugada, conectan con la mirada. Son muy inteligentes los mejores futbolistas y los mejores boxeadores. Y en cualquier actividad humana, los mejores maestros son los que más se preparan, los que aman lo que hacen. Es muy importante que busques hacer actividades que ames. Yo amaba la montaña. La gente creía que yo estaba haciendo un gran sacrificio. Y en absoluto, no había sacrificio. Yo prefería estar, de niño, de adolescente, prefería estar en el Iztaccíhuatl, en las paredes
que hay en muchos recovecos, porque el Iztaccíhuatl pues es muy fácil de subir, bueno, para un experto, pero tiene unas secciones de rocas muy difíciles que puedes ir a buscar expresamente. Yo prefería estar en ese frío, en una tormenta, escalando, que estar en un bautizo al que no quería ir. Para mí el sacrificio era ir al bautizo, era una pérdida de tiempo. Así que con los años aprendí a decir no. Al que me invitaba a un bautizo le decía, bueno, sí, está bien, te caigo después, te caigo en la fiesta después de haber ido a entrenar. Porque yo no quería perder el tiempo, no quería perder mi vida, porque la vida se va y todos nos vamos a morir. La única certeza de la vida desde que naces es que te vas a morir. Y no sabemos cuándo. Hay gente que muere joven. Nunca sabes cuándo vas a morir. Cuando eso lo tienes claro en la juventud, como afortunadamente yo lo tuve debido al alpinismo, eso te aclara mucho las cosas y entonces no pierdes el tiempo. Cuando yo después de que logré empezar a hacer más dinero, me logré comprar un bocho. Por ahí de como a los 20 años me logré comprar mi primer coche. Pero el bocho se convirtió en un gimnasio. Tenía pinzas, tenía ligas atrás, adelante, para hacer esfuerzos. Cargaba unas pesas a un lado, diseñé un aparato para bajar la frente y estar haciendo abdominales. El bocho era mi gimnasio, aprovechaba el tiempo al máximo. Por eso no entendía a la gente que repelaba en el tráfico, que venían enojados, venían golpeando el claxon, el volante. Para mí, si había tráfico, pues más cómodo para hacer ejercicio. Y tenía una casetera en el bocho, donde aprovechaba el tiempo para escuchar diversa información, entre ello para aprender a hablar inglés, para mejorar mi inglés. Cuando tú amas lo que haces, te preparas. Yo sabía que el inglés era importante para mis escaladas en el extranjero, así que había que dominarlo. El éxito no es fácil. Tienes que prepararte, tienes que aprovechar el tiempo, porque la vida se te puede ir en un instante. La puedes perder en un accidente o puedes vivir hasta los 90, pero haber perdido la vida porque no hiciste muchas cosas, porque te la pasaste en los videojuegos o en cosas que no tenían sentido, que no te dan nada a tu vida, que no te alimentan, que nada más te entretienen. Y nos tratan de vender entretenimiento en todos lados, en todos los medios de comunicación. Todos ellos quieren que consumas su contenido. Y la mayoría lo que venden es entretenimiento. Y si te dedicas a ver el entretenimiento, pues no vas a progresar en tu vida. No vas a avanzar en el deporte, en la ciencia, en el arte, en todo aquello que quieras hacer. Y te vas a topar con tormentas en la vida. En la vida las tormentas son muy reales. El COVID fue una tormenta. Y hay otro tipo de tormentas.
en la montaña, ¿cómo afrontas las tormentas? ¿Cómo puedes orientarte? Es por una enorme preparación para lograr sobrevivir. Primero practicas en tormentas chiquitas, escalas con tormentas no tan serias y cada vez más y más y más. Escalas en tormenta para prepararte. Sin embargo, ahora sucede lo contrario. Mis rutas más difíciles de escalada no han podido ser repetidas. Y una de las razones es que en esas paredes a fuerza te va a alcanzar alguna tormenta, pero los jóvenes alpinistas actuales, hay unos muy bien entrenados, pero escogen el buen día, ven en su teléfono cuándo va a hacer buen clima y ese día es el que escogen para ir a la montaña y entonces suben y todo bonito con sol, pero no entrenan en tormenta. De manera que cuando van a las paredes más difíciles del mundo, no saben funcionar en tormenta. Y cuando hay una tormenta, o se mueren, o se accidentan, o no suben. En la vida hay que prepararse para las tormentas. Las hay. Aquí, por ejemplo, estamos en una cueva de hielo a 7,900 metros, en el abismo más grande del planeta, en la pared de roca y hielo más grande del mundo, que se llama la cara sur del Nanga Parbat. En el mundo del alpinismo extremo no nos interesa subir al Everest por su ruta normal. El Everest es la montaña más alta del mundo, pero es muy fácil para un experto. Yo subí el Everest y lo subí sin tanques de oxígeno y demás, pero hice escaladas muchísimo más difícil. En esa pared tiene 4,600 metros de escalada en roca y hielo. Para que puedan imaginar ese tamaño, imagínense que están parados en la playa en Acapulco, o en Vallarta, o en Veracruz. Estás a nivel del mar. Ahí empieza la pared. E imagínate que la cumbre está a la altura, la cima del Nanga Parbat está a más de 8,000 metros, pero empieza en un lugar en que a partir de ahí el desnivel es el mismo que hay entre la cima del Nevado de Toluca y el nivel del mar. Esa es la dimensión del abismo más grande de la Tierra, que está en Pakistán, allá en Asia, en el Himalaya, es la cara sur del Nanga Parbat. Y para escalarla, la ruta tan difícil que hicimos, que nadie ha repetido, éramos 4. Éramos 2 polacos, Jurek Kukuczka, Zygmunt Henrich, un polaco canadiense, y yo, que tomé la foto. En este momento estamos en un momento muy dramático, a menos 40 grados centígrados, cuando nos agarró una terrible tormenta a 7,900 metros de altitud, sin tanques de oxígeno, porque yo nunca usaba tanques de oxígeno, eso es doping. Pero te tienes que preparar. Para poder escalar esas montañas sin tanques de oxígeno, yo me iba corriendo a la universidad con unas pesas en las manos, con una mochila a la espalda y con unas máscaras de industria química, de esas que tienen dos filtros a los lados, que cuesta mucho trabajo respirar. Y así corría con esas máscaras para forzar al organismo a saber cómo funcionar con la falta de oxígeno. Y subía a nuestros volcanes con esas máscaras para que fuera mucho más difícil respirar. Todo fue preparación al hambre, frío, sed, cansancio, dolor físico. Y la preparación más importante es la preparación mental, que no te engañes a ti mismo.
Quien se engaña a sí mismo en la vida cotidiana se frustra. Quien se engaña a sí mismo en la montaña se mata. Y déjenme decirles algo que está pasando muy común en las ciudades de México. Se está usando cada vez más la bicicleta. La bicicleta es algo peligrosísimo en las ciudades. ¿Por qué? Voy a irme hacia la motocicleta. Yo aprendí a andar en moto ya grande. Bueno, anduve en moto en algunas ocasiones cuando era joven, pero ya en serio, pues yo ya era grande y yo ya vivo, ahí tienen su casa, en Valle de Bravo, y pues aprendí la moto. Y en cierto momento dije, bueno, quiero ir a Ciudad de México en moto porque el tráfico está del carambas y es mejor estar usando la moto. Bueno, lo que hice fue lo mismo que hacía en la montaña, un análisis de riesgos, y me di cuenta que uno de los riesgos más grandes en Ciudad de México y bueno, también aquí en Toluca, es que las coladeras destapadas nacen atrás de los camiones. Aparecen de la nada. En México se roban las coladeras metálicas y es un problema enorme. Nunca sabes dónde va a haber una coladera destapada. Así que yo visualicé ese riesgo, porque así aprendí en la montaña, ser realista, y entonces aprendí a saltar, marqué con cal en un campo para aprender a saltar ese espacio con la moto. Y es toda una técnica, y no con todas las motos se puede. Tienes que tener una moto con la cual puedas saltar coladeras. Y entonces es que fui a Ciudad de México. Es ridículo la cantidad de motos que hay que no saben manejar, que no saben tomar riesgos, que no saben saltar coladeras. Para mí esa gente se engaña a sí misma. No solo es una irresponsabilidad, es algo estúpido. O sea, no puedes pensar que no te va a salir una coladera. Tarde que temprano, algún día, te va a aparecer una coladera abierta. Y tienes que saber saltarla. Bueno, pues con la bicicleta es lo mismo. Si andas en una ciudad en la bicicleta, es hasta más peligroso que la moto. La moto trae más potencia en el momento del salto. Tienes que saber saltar coladeras si quieres andar en la ciudad en bicicleta. Y si no lo haces, eres un estúpido. Y así en la vida te tienes que preparar ante todo, porque te estás engañando a ti mismo si no sabes saltar coladeras. Y le sucedió recientemente, hace 2 años, un muy amigo mío, que era un deportista, que andaba en bici, pero no sabía saltar coladeras. Y en Ciudad de México se fue una coladera, golpeó, quedó en coma y a los pocos días murió. Eso es no debes engañarte a ti mismo. Así es como funciona uno en las montañas. Así que si vas al examen de matemáticas, no te engañes a ti mismo. Si quieres aprender un instrumento musical, no te engañes a ti mismo. Proponte. Si quieres tocar como un gran guitarrista, o el acordeón,
o lo que quieras tocar, no es fácil. Lleva muchos años dominar un instrumento musical. Requiere perseverancia. Y en la montaña requieres perseverancia. Yo quería enseñarles este tipo de imágenes para que las relacionen con sus propias montañas, con sus propios retos, con tus propios gustos, porque todo se parece. Si quieres ser astronauta, o si quieres ser camarógrafo, puedes hacer muchas cosas en la vida, pero sin engañarte a ti mismo, buscando los pasos que tienes que dar para llegar hasta allá. Y sin perder el tiempo. Cada instante que pierdas es un instante que te estás alejando de tus metas, de tus objetivos. Claro, cuando tú te dedicas a una actividad de lleno, los parranderos te califican de egoísta. Dicen, no, eres un egoísta, nada más piensas en ti, estás entrenando, vente, vamos a la fiesta. Esa es algo muy dañino. No debes de hacer el caso al qué dirán, sino concentrarte en tus objetivos, en tus metas, en estudiar, en prepararte, pero en encontrar gusto a lo que haces. No hagan algo que no les guste. No hagan algo que no les guste. Claro, siempre hay ciertas cosas que no te gustan dentro de una actividad. Por ejemplo, todos los trámites burocráticos para escalar las montañas, los permisos, todo eso era una monserga, pero había que hacerlo. Era parte de todo el proyecto. Busquen metas en la vida que les satisfagan. Yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, soy ingeniero civil y me fascina la ingeniería civil. Me fascinan las estructuras, el estudio de suelos. Y todo ese conocimiento de ingeniería me fue muy útil para la escultura, porque a lo que me dedico más actualmente es hacer esculturas monumentales para parques públicos, para que los niños aprendan ciencia, que al recorrer la escultura aprendas de acústica, de óptica, de muchas cosas de ciencia. Yo me dedico, hablando de educación, esta foto, ese hombre, esto es en Pakistán, que es un país musulmán, allá al lado de la India, en Asia. Yo venía de regreso de una expedición y afortunadamente ese día se me rompió la chancla porque ese hombre andaba descalzo. Se ve muy pobre, tenía los lentes rotos, pero era un físico matemático de la Universidad de Lahore, ahí en Pakistán. Y tuvimos conversaciones muy interesantes, porque a mí me encanta la física, yo me considero físico porque toda la vida he estudiado física. Pero cuando terminé la carrera de ingeniería, yo quería hacer una maestría en física y decidí no hacerlo, porque el sistema educativo estaba muy dañado, porque la física que enseñaban no era la de vanguardia y tenía muchos dogmas. Así que me preparé por mi cuenta. Y por eso me da un gusto enorme la filosofía de Alejandro, de los cambios que quiere hacer y de utilizar el pensamiento crítico,
que es una de las bases de la Universidad de San Marcos a partir de ahora. Ayudarlos a pensar de una forma analítica, de una forma crítica, para lograr sus metas. No es hacer tareas por hacer tareas, es porque te gusta hacer la tarea. Cuando yo era niño me encantaban las matemáticas y entonces me cansaba de que de que la maestra te dejaba pocos problemas de matemáticas. Así que me busqué más. Había unos cuadernos Gather que se llamaban en esa época, que todavía existen, y me dediqué a resolver los cuadernos Gather de la primera a la última página. Me lo propuse como una meta porque me encantaban las matemáticas. Las matemáticas son preciosas cuando te las enseñan bien, cuando les vas agarrando gusto desde el principio. Y esa es la intención aquí en San Marcos. ¿Cuánto llevamos? Faltan 20 minutos. Abrimos las preguntas. Muy bien, pues esto es lo que yo les traje para platicar. Les traía unas láminas de cómo funcionar, pero lo mejor es que continuemos abriendo una sesión de preguntas. Cualquier pregunta de cualquier tipo que tengan, desde su óptica juvenil hacia un viejo que quiere compartirles. Es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta porque en las películas se ven cuerdas, pero eso es para los turistas. Los turistas que suben montañas, que usaron guías, que tienen guías que los llevan, eso no es alpinismo, eso es algo muy sencillo. No, el alpinismo de alto nivel, la cuerda es para cuando te caigas, que te detenga. Y tú escalas con tus propias manos y estás amarrado y tu compañero allá abajo te va suministrando cuerda. Y tú lo que haces es colocar anclajes en las grietas. Hay diferentes piezas mecánicas, como cuñas. Tú atoras una cuña en una grieta y tienes un mosquetón, un gancho, donde pasas la cuerda y sigues escalando. Si tú te caes, ese anclaje te va a detener, porque tu compañero detiene la cuerda del otro lado. Entonces, tú caes el doble de la distancia avanzada desde el último anclaje. O sea, la distancia que avanzaste, si te caes el doble y tu compañero te detiene. Eso es lo que le llamamos la escalada libre y es el deporte más bonito para mí. Y la cuerda no es para jalarte, porque no hay cuerdas. En las paredes nadie ha puesto cuerdas más que en las rutas fáciles para los turistas. Pero la cuerda es para detener tu caída o para bajar. Cuando bajas rapeleando, pones la cuerda en un anclaje, la pones doble, bajas con tu sistema de rapel y cuando llegas, en la zona donde ya se acaba tu cuerda, jalas un extremo y entonces el otro sube y cae la cuerda y ya puedes bajar la siguiente sección. Para ustedes, esta plática no es una prueba. O sea, tú decides qué te llevas o qué no. Lo mismo sucede cuando ves una película o cuando lees un libro. Tú decides con qué te quedas.
Y lo que yo he aprendido es que no debes de engañarte a ti mismo. Si vas a una clase, aprovecha la clase. Si estás distraído, pues no la estás aprovechando. Ahora es muy importante que tengas buenos maestros, que es la preocupación de Alejandro aquí en el Nuevo San Marcos. Porque es terrible tener un mal maestro. Todos nos evadimos cuando hay un mal maestro. Y se notan los maestros que van de malas, o que no están preparados, o que no saben. Y los peores son los que se enojan cuando les haces una pregunta que no saben contestar. Y deberían decir, no sé, es así de fácil. Sí, hay que aprovechar la vida, aprovechen cada momento. Por supuesto que en la vida tienes que tomar riesgos. Una vida sin riesgos no existe. Todo mundo vive riesgos. Pero tú decides de qué tamaño. Pero el hecho de querer hacer una carrera universitaria es un riesgo. Es un riesgo financiero para tus papás, es un riesgo de tu tiempo, que es lo más valioso en la vida. ¿Lo vas a usar bien o no? ¿No vas a terminar la carrera o sí? Cada día estamos tomando riesgos. Un vendedor que va a vender cualquier producto está asumiendo el riesgo de que lo rechacen, de que no le compren. Desde la señora de los churros que me crucé hace rato en la camioneta, que venía vendiendo ella con mucho gusto y te dan ganas de comprarle, en lugar de a la que viene repelando, viene vendiendo churros, molesta. El hecho de fabricar los churros en la mañana, de rifártela para ir a venderlos, es un riesgo. Pudiera llover, pudieras regresar con la canasta llena de churros, y fue un riesgo. Todos son riesgos, y por eso es muy importante la enseñanza en la toma de riesgos. Hay toda una filosofía, hay una serie de protocolos, hay muchas recetas de cómo tomar riesgos, análisis de riesgos, que es parte del pensamiento crítico en la Universidad San Marcos. Es muy buena tu pregunta, porque todo lo que te pasa en la montaña es debido a ti, no allá afuera. Si viene una tormenta, es porque no la previste, y tú la puedes prever. En esa época yo usaba barómetros y podías medio imaginar o viendo el cielo. Y si la tormenta llegaba y no podías aguantarla, es por tu culpa, porque no te preparaste. De manera que no hay pensamientos negativos. No dices, puta pinche tormenta, ¿por qué? No, o sea, y te peleas contra la tormenta. Pues no, el que tuvo la culpa fuiste tú. De manera que aprendes a que todo depende de ti, y aprendes a vivir
en pensamientos positivos. Tu pregunta es muy buena porque estamos en una época, y ¿sabes qué? Tu pregunta está muy buena para las láminas que les iba yo a enseñar. Mira, cuando funcionas en la vida, aquí hay una cosa que dice ahí con letras amarillas, la queja. La queja, el quejoso, aquel que se queja, es el opuesto del buscador de soluciones. El buscador de soluciones está buscando soluciones. Y los dos pensamientos requieren creatividad. Todos conocemos algún quejoso que se sabe las mejores excusas y no sirve de nada. La queja no sirve de nada en la montaña. De nada. Es totalmente inútil. Cada instante que dediques a quejarte en la montaña es un instante en el que pudiera aumentar tu probabilidad de muerte. Cuando veníamos bajando de esa pared que les decía, la pared más grande del mundo, uno de mis compañeros, Ziga, después de 14 días de escalada, veníamos agotados, habíamos perdido como 15 kilos cada quien, y eso fue cuando yo tenía 30 kilos menos, o sea que imagínense de menos 45 kilos. Bueno, veníamos agotados, cercanos a la muerte por agotamiento, deshidratados, y mi amigo se le atoraron los crampones en el hielo, los picos que van en los zapatos, y se fracturó los 2 tobillos. Ziga, que era un personajazo, uno de los mejores alpinistas de la historia, no se quejó ni un instante. Nada más me dijo, yo estaba ahí cerca, dijo, Carlos, me rompí las patas. Y antes de que me venga el dolor brutal, pues me tengo que tomar algo, pero hay que vendarme. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque todavía nos faltan 800 metros de bajar. Y entre los 4 fuimos armando un sistema y nos fuimos ayudando y fuimos bajando a Ziga con las patas rotas. No se quejó una ocasión y sobrevivimos. Eso es una enorme diferencia. Hace unos años, en el peñón de Temascaltepec, no sé si lo han llegado a ver cuando van en la carretera hacia Temascaltepec, hay una roca grandota de 200 metros que se llama el peñón de Temascaltepec, que es un lugar donde vuelan mucho los parapentes. Bueno, pues en esa pared, un piloto noruego, que era muy quejoso, tuvo un colapso en el parapente y quedó a la mitad de la pared colgado. Y me llamaron, oye, está este cuate en la pared, necesita que alguien lo rescate, pues no sabemos quién es, y pues entonces yo llamé a otro amigo escalador y fuimos. Yo ya no escalaba hace muchos años, ya me había retirado del alpinismo desde hace 28 años. O sea, yo ya no escalo desde hace 28 años. Pero bueno, lo que bien se aprende no se nunca. Y entonces fuimos y bajamos, llegamos por la parte superior, rapeleamos hasta llegar a ese noruego. Y cuando llegamos, no podías dar crédito. Tenía rotas las 2 piernas, igual que en el caso anterior, pero tenía las piernas hacia abajo. No se ayudó a sí mismo. Bien podría haber levantado las piernas para que no te desangres, porque le estaba saliendo sangre. Pero él era un quejoso y se asumió como víctima. Dijo, no, pues ya me voy a morir. Y ya no hizo nada por sí mismo. Y
se quejaba de todo, chillaba de todo, le dolía todo. Y cuando yo vi esa actitud, fue cuando mi amigo Ziga se rompió las piernas y vi que no se quejó. Yo dije, Ziga va a sobrevivir porque va a sobrevivir. Cuando vi al noruego en esa actitud, dije, este güey se va a morir. Y dicho y hecho, o sea, bueno, lo logramos rescatar, lo subimos cargando en la pared, lo fuimos llevando, pero se murió antes de que pudiéramos bajarlo con vida. Así es en la montaña. Cualquier instante que dediques a quejarte, reduces tus probabilidades de vida. Lo mismo es en la vida diaria. El quejoso, curiosamente, a los quejosos hay estudios de que tu cerebro se va encogiendo, tu cerebro de pasita. En cambio, los cerebros que están buscando soluciones son cerebros alegres, son cerebros donde hay dopamina, donde tu cerebro está contento. Y el más grande problema de México es que somos el país de la queja. La postura de víctima es el deporte nacional. Y nos la pasamos quejando, ¿no? No, es que mi papá, es que mi mamá, es que el presidente, es que el gobierno, es que los españoles que hace 500 años nos rompieron la madre, ¿no? Y estamos en esa postura que es totalmente inútil en la vida. No sirve de nada. La queja no sirve. La acción es la que sirve. Buscar soluciones. Los exploradores somos buscadores de soluciones. Todo el tiempo estás buscando cómo sí, cómo lograr las cosas. Como te decía hace rato, para mí no era un sacrificio, nada de lo que era mi deporte. Todo estaba enfocado a lograrlo. Cuando iba en la universidad, yo me iba corriendo, como te decía, y me habían dado llaves del gimnasio, porque yo llegaba muy temprano al gimnasio. Entonces llegaba de correr al gimnasio y después ya iba a clases, ¿no? Pero entonces tenía llave de las regaderas y del gimnasio. Entonces llegaba a entrenar y yo estaba feliz entrenando. Pero hubo una época en que llegó una señora, llegaba temprano, era una maestra de la escuela, pero llegaba de malas, con su maleta, y aventaba la maleta toda geniuda y se ponía a hacer ejercicio enojada. Para ella sí era un sacrificio. Y yo decía, pobrecita, o sea, pobrecita, ¿a qué viene? ¿A qué viene a sufrir? Que escoja algo que le guste, que se vaya a caminar, que se vaya a nadar, si quiere bajar de peso o lo que quisiera, no sé qué quería, pero estaba de malas en el gimnasio. Esa señora sí estaba haciendo un sacrificio. Yo no, yo era feliz en el gimnasio. No debes de hacer sacrificios o no debes de verlo como un sacrificio. Como te decía, para mí era un sacrificio ir a un bautizo, una boda a la que no quería ir ahí a aburrirme a la iglesia. Pues no, yo prefería estar entrenando, así que no iba. Pero te califican de egoísta. Cuando persigues tus metas, la sociedad te califica de egoísta o incluso te tienen envidia porque tú sí estás logrando tus cosas cuando ellos no, porque ellos están perdiendo el tiempo.
¿Por qué no viniste a una fiesta? No, pues no, ¿para qué voy a la fiesta? Me voy a desvelar, yo quiero entrenar bien mañana. Yo no iba a nada que no me gustara. Aprendí eso. Aprendí a decir no. Para mí no era un sacrificio el frío era un gozo. A mí me gustaba el frío y me gustaba entrenar. No es por masoquismo, era por preparación. Es muy triste ver a un deportista que diga, valió la pena el sacrificio cuando le están poniendo la medalla. Pues en la medalla no hay nada, en la medalla vale gorro, no sirve de nada. Es la pasión por tu deporte. Es muy triste ver deportistas mexicanos que han dicho eso. Valió la pena el sacrificio. O sea, entonces ¿no te gustaba tu deporte o qué? ¿Cuál sacrificio? Ir temprano no es un sacrificio, es un gusto. Ir temprano a entrenar, ir temprano a estudiar, es un gusto. O así debe serlo. Todo lo que hagas en la vida, búscale el gusto. Todo lo tiene. Cuando estás obligada a algo por alguna circunstancia, búscale el gusto. Es como lo que te decía esta mañana de la señora con su canasta de churros, la que estaba súper alegre vendiendo y la que estaba de malas al lado. ¿Quién va a vender más? ¿Y quién va a ser más feliz? Queremos dar un reconocimiento. Gracias. Gracias. Te lo agradezco muchísimo.